hemos debatido con los colegas parlamentarios allí y se estructuró un texto en el que al final no estábamos muy de acuerdo, etcétera, y por eso es que ha tenido todo este derrotero, pues sí se ha discutido en comisión. Puede continuar con esta habla. Muchas gracias. Creo que este tema es un tema que está generando un debate muy grande y que es un debate que merecemos abordar de manera integral. Y creo que sí es importante que el Parlamento le diga al país sobre cuáles son las razones de fondo por las cuales nosotros no podemos seguir permitiendo que se gasten 500 millones en publicidad, que es más dinero que el que recibe la Contraloría General de la República. Y eso es algo que no debería permitirse, no debería ser legal que eso ocurra bajo el principio de que lo que estamos garantizando es el derecho a la información, cuando lo que estamos garantizando es el derecho a la publicidad. Sin embargo, sí necesitamos terminar de pulir este tipo de temas. Es decir, por ejemplo, este texto nos ha llegado hoy a la mayoría de los que estamos acá ahorita. Y hay algunos temas que, por ejemplo, no nos terminan de cuadrar. Insisto, este 10% no entiendo por qué así y no un monto sobre el tipo de presupuesto que se tiene en cada institución. O si, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y tengo un presupuesto de este tamaño, un porcentaje sobre ese presupuesto es 20 veces más que el de la Municipalidad Provincial de Talara, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el criterio para determinar cuál es el monto máximo que puede gastar una entidad frente a otra? Es decir, hay algunos temas ahí que creo merecen un poquito más de análisis para poder terminar de cerrar un texto que no sea sacado a las corriendas. Esa es la preocupación que algunos tenemos y que nos parece importante discutir con seriedad. Y por eso es que algunos han planteado la necesidad de que retorne a comisión y que sea desde la comisión desde donde se debata. Pero sí creemos que es importante avanzar en un texto que vaya generando distintos consensos e incluso invitar a los señores que nos han dicho que no se les ha invitado a debatir, que vengan a debatir y que también pongan su punto de debate y nosotros podemos debatir con ellos también. Creo que es importante generar un debate y un consenso. Me pido una interrupción, la segunda, presidenta, la congresista Alcorta. Segunda interrupción, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Lo importante es que en el contenido, en la sustancia, en el concepto del proyecto, estamos de acuerdo, creo que todos. Una que otra cosa de la forma es la que está variándonos. Pero el proyecto de ley ha tenido buen tiempo también en la convención, ha tenido buen tiempo y la semana pasada lo hemos debatido y se quedó que se venía el día de hoy. Entonces, el texto ha variado y lo hemos conversado en diferentes formas, no quizá la formalidad de una comisión, pero se ha consensuado porque lo que es la publicidad, lo que es la publicidad social, vacuna a tus hijos, el tema del dengue, tapa tu bidón, lleva a tu hijo al colegio, no me toques, inclusive paga tus impuestos, todo eso está dirigido, tiene un tema social. Lo que no puede ser es que tenemos carencia por todos lados, hay colas en los hospitales porque hay una infraestructura, todas las mañanas, todos los noticieros, apenas prendemos el televisor, las colas de la madrugada, con las mujeres para la población vulnerable haciendo cola por una infraestructura, pero se tiene un montón de plata en hacer publicidad. Y acá una cosa es la publicidad, otra cosa es la comunicación del Estado, cuidado, esa es la gran diferencia. Y lo último, en todas las partes del Perú, hasta en todas partes, aún clandestinas, pero hay un medio de comunicación radial de todas maneras, se compone una caja de tamaño con una pequeña antena, y es una radio clandestina, pero la hay. Y las campañas sociales es una obligación del Estado a contribuir con ellas también. Gracias. Para terminar, presidente, puede concluir. En las excepciones que se colocan acá, bueno, en fin, el tema de la publicidad electoral en educación electoral no estoy del todo clara que sea lo más prioritario, pero entiendo que cuando se plantea desastres o emergencias nacionales también ya tenemos la facultad de que los gobiernos locales y regionales declaren emergencia. Ojo. Porque, ¿qué ocurre? A veces no es una emergencia nacional. Recuérdense que para el uso de los tambos, por ejemplo, en situaciones en las cuales hay desborde de río o hay algunos problemas locales que permiten la declaratoria de una situación de riesgo local, no necesariamente es lo mismo que emergencia nacional y no requiere de un decreto supremo nacional y podría ser un mecanismo que un gobierno local o regional pueda utilizar. Es un tema que creo que sí sería importante también contemplar a la hora de definición del tema. Si es que va a haber un nuevo texto sustitutorio, presidente, sí pediría que se entregue con antelación para poder ser debatido dentro de nuestras bancadas, porque recordemos que la comisión permanente no es un espacio en el cual venimos solamente a título individual como venimos cuando estamos en el pleno los 130 congresistas, sino que tenemos que venir previa discusión básica con nuestros grupos parlamentarios y ese es un tema que genera un debate muy grande y que merece una discusión interna que nos permita tener una posición oficial conjunta, ¿no? Gracias, congresista Glave. Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. A mí me llama mucho la atención cuando algunos congresistas argumentan, deslegitiman a la comisión permanente, que es
un lugar donde justamente en algunas oportunidades como ahora debatimos y aprobamos leyes. Entonces, si todos vamos a querer llevarlo finalmente al Pleno del Parlamento, deslegitimando esta comisión, ¿para qué hay comisión permanente? Aquellos que quieren dilatar el que se apruebe una ley, dicen pues vamos a esperar o que se convoque a un pleno. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Este proyecto de ley, dicen, vamos a aprobar las corriendas. ¿Qué corriendas? Tiene más de 4 meses, se ha debatido en muchos foros, se ha conversado, incluso en la misma comisión. Y otra cosa, los medios de comunicación y algunos colegas que no están de acuerdo con este proyecto de ley, y obviamente es su punto de vista, hay que respetarlo, pero no estoy de acuerdo cuando manifiestan de que esto atenta contra la libertad de expresión. Los medios de comunicación creen que la santa palabra para un proyecto de ley que no les gusta es poner el mote de atenta contra la libertad de expresión y con eso se acabó todo. No es cierto, pues. Esto, bajo ningún punto de vista, este proyecto de ley atenta contra la libertad de expresión. Por más que llenen los periódicos editoriales, eso no es cierto. Acá lo que atenta, sí, es contra la extorsión de algunos medios de comunicación, atenta contra la corrupción de algunos medios de comunicación, atenta contra el chantaje de algunos medios de comunicación, que obviamente algunos gobiernos de turno, vía la pauta publicitaria, que muchas veces es el 80-90% de los medios, tiene pues a su disposición la línea editorial de los diferentes medios. Y algunos que dicen, pero esto a nivel nacional, pero en las regiones no. Colegas, los que somos de regiones podemos dar fe que esto que pasa en Lima es mucho peor en las regiones, en las provincias. Hay gobiernos regionales, gobiernos municipales, gobiernos hasta distritales que tienen sus medios de comunicación y si no, finalmente pagan a los medios, a todos, y es en realidad un chantaje total hacia quienes no están de acuerdo con esas políticas. Yo quisiera que, por ejemplo, en campaña vayan a ver en regiones. O sea, ya no hay ningún tipo de respeto, es simplemente a la mala, te inventan cosas, es grave. Yo creo que ha llegado el momento de terminar sobre este tema tan álgido. Por ejemplo, mucho se habla en educación, en salud. En educación, por ejemplo, hablan de vacunas. Pero un momentito, ¿creen que ustedes en la selva, en la sierra, alguna madre humilde lee un periódico, escucha una radio para llevar a sus hijos a vacunarse? No, ya están las redes, los establecimientos de salud establecidos. La madre de que su hijo nace le dan su cartilla y sabe perfectamente qué día tiene que vacunarlo para tal cosa, para tal cosa, para tal cosa. O sea, eso no es cierto cuando se argumenta eso. Por otro lado, a ver, veamos por ejemplo el ministro que más plata le dio a los medios. ¿Quién fue? El de Educación, Saavedra. Y no se convirtió pues en el gurú de los medios de comunicación. Nadie le criticó nada. ¿O no es cierto que durante toda la época, los textos escolares que con el nuevo ministro se descubrió una gran mafia? ¿O no es cierto finalmente también de que con Saavedra había terroristas dictando clases, sacó a uno a ninguno, recién el nuevo ministro está haciendo? Entonces se distorsiona la verdad de los hechos y eso está demostrado por la plata que pone el Estado, los gobiernos regionales y municipales a los medios de comunicación. Así que, presidente, ojalá que de una vez ponga a la votación para aprobar por todas este excelente proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder. Gracias. Gracias. Congresista García Belonde. Presidente, no estamos, quiero, precisar un poco el tema. Nosotros no estamos prohibiendo la publicidad, no lo estamos prohibiendo, por lo menos así lo entiendo yo. Le estamos
regulando, o sea, normalmente si un medio de comunicación factura 100 millones de soles al año, tú no puedes colocar con plata del Estado publicidad por más de 10 millones. Eso lo entiendo yo que es así y es una propuesta que hemos hecho. Ahora, si hay desastres, entonces evidentemente esta regla no se cumple mediante dure el desastre. Eso es lo que hemos hablado, presidente, y yo quiero precisarlo. Nosotros no prohibimos la publicidad, simplemente la regulamos. Hay que recordar, presidente, que nosotros en Acción Popular hemos sido víctimas y restauradores de la libertad de expresión en el Perú. Hay que recordar que en el año 68, 67, mediante una publicidad tremenda de algunos medios de comunicación, a raíz de la denuncia de la página 11, que como todos sabemos aparece después del golpe en blanco, sin embargo no hubo posibilidades de que el Estado pueda defenderse de esa mentira, de esa infamia que le costó la democracia del Perú en aquel momento. Inclusive hubo algún empresario que pagó $1 millón a un canal de televisión para salir a la televisión con un programa pagado para pedir prácticamente un golpe de Estado, sin decirlo con esas palabras. A pesar de eso, nosotros en el año 80, cuando el presidente Belaúnde y Acción Popular volvemos al poder, el presidente Belaúnde aquí dijo: no duermo una noche en Palacio si no restauro la libertad de prensa en el Perú. Y efectivamente, de aquí salió del Congreso, después de haber juramentado, llegó a Palacio y dio unos decretos supremos en ese momento para nombrar directores de los diarios a sus propietarios. Y después vino la ley de devolución con reparación, una indemnización por los daños ocasionados por el Estado durante los años que tuvieron la prensa cautiva. Un solo diario, creo, o dos, fueron los que no recibieron dinero porque consiguieron el diario Expreso por cuestiones personales de Ulloa y el Comercio porque no había sufrido económicamente los daños que había sufrido otros y desistieron de acogerse a esa reparación. El resto sí se acogió a ella. Y esos diarios luego, y los medios de comunicación luego, no fueron belaundistas, simplemente ejercieron un control estricto sobre el gobierno de aquel entonces, pero la idea era respetar absolutamente, dejar inmaculada la libertad de prensa en el Perú, y así sucedió. Ahora bien, lo que queremos ahora, habiendo habido poco criterio en el Estado, habiendo habido funcionarios de segundo o tercer orden o ministros pasajeros temporales que han hecho uso de la caja fiscal para hacer autobombo y publicidad propia, pues ante eso, y hemos visto aquí cómo un aviso además de 46.000 soles es para avisar a un deudor que debe 2.000 soles o 3.000 soles, aquí lo hemos visto con pruebas a la mano, para evitar eso y sobre todo para evitar lo que pasa en muchas ciudades del interior del país. Yo he sufrido las consecuencias con el caso de Chincheros en Cusco, donde casi toda la prensa, no toda por suerte, pero casi toda la prensa alimentada por el gobernador regional de Cusco, Licona, que hoy día es acusado de corrupto, con declaración fiscal, etcétera, y el anterior está preso. Entonces, eso se hacía una campaña tremenda contra mí, contra los que nos oponíamos al consorcio ganador, entre comillas, del aeropuerto de Chincheros. Así que, sobre todo pensando en eso, el Perú no es Lima, ni Lima es Girón de la Unión, lo decía el poeta hace unos años atrás. Y eso es verdad, o sea, no estamos legislando para Lima, estamos legislando para todo el Perú y sobre todo para los gobiernos locales. Pero aquí tengo, presidente, una consulta que le hizo el gobierno a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esta consulta tiene fecha de 23 de enero de 2018, o sea, recientita. La famosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA y que acá tanto nos referimos en este caso y en otros más. ¿Qué dice acá?
La distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial fue uno de los primeros mecanismos de censura indirecta. La asignación de la publicidad oficial puede depender tanto la posibilidad de los medios de comunicación de expresarse libremente. Dice, en efecto, la publicidad la publicidad estatal representa una fuente de ingresos muy relevante para la viabilidad y desarrollo de los medios de comunicación. Asimismo, el uso de los medios de comunicación es una herramienta útil e importante para los estados para transmitir información de interés público. De este modo, es esencial asegurar que la pauta oficial no sea utilizada como instrumento de castigo a medios de comunicación independientes o críticos con el gobierno, o como subsidio, en otro caso, como subsidio encubierto que beneficie directa o indirectamente a los medios de comunicación afines o condescendientes con los gobiernos o con las autoridades. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Y finalmente dice, la CIDE aprobó los principios sobre la regulación de la publicidad oficial en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, elaborados por la Relatoría Especial. De acuerdo a estos principios, si bien no existe un derecho intrínseco a recibir recursos publicitarios por parte de los medios de comunicación, cuando el Estado asigne esos recursos en forma discriminatoria, se viola el derecho fundamental a la libre expresión. Y eso es lo que queremos hacer, Presidenta. Queremos evitar que esos recursos que en forma discriminatoria se puedan asignar a diversos medios, pueda violar además el propio derecho fundamental a la libre expresión. Eso queremos, Presidente, simplemente regular, buscar el equilibrio entre, que es difícil obtenerlo, que no es fácil obtenerlo, entre la prohibición y el equilibrio mismo en la regulación para que no haga daño, ni condicione la noticia a favor o en contra del gobierno. Por eso, Presidente, nosotros hemos puesto estas dos, que lo ha hecho Armando Villanueva, que presentó el proyecto de nombre de Acción Popular en su momento, el 0.25 del presupuesto y luego el 10%, hasta el 10% de la facturación del medio de comunicación que pueda ser, que pueda colocarlo libremente el Estado en tiempo indeterminado, o sea, en cualquier momento, salvo cuando haya emergencias, y ahí está prescrito de las emergencias que se puedan dar para que esta norma no se cumpla. Pero no estamos de acuerdo, Presidente, de una manera a que se prohíba tajantemente la publicidad y que solamente se crean excepciones a partir de lo que he dicho con las tasas o los márgenes que he hablado. Eso no, Presidenta. Gracias. Tenía la palabra finalmente el congresista Villanueva, si le puede permitir una interrupción al congresista Cheput. ¿Sí? Congresista Cheput. Gracias, congresista García. Gracias, Presidente. Presidente, a tal punto no ha habido un análisis adecuado de esta ley que en ningún caso se menciona las contradicciones o los choques que podría haber con la ley 28674, que se dio el 25 de julio de 2006, que es la ley que regula la publicidad estatal. Ni siquiera se le menciona. En todo caso, nosotros podríamos ir a una modificación de la reglamentación en relación a esa ley que regula ya la publicidad estatal y no hacer una nueva ley que ni siquiera menciona eso. Yo no quisiera pensar que como hoy día ha hablado Barata, necesitamos sacar una ley de este tipo para que se olviden lo que está declarando respecto a algunos excandidatos, ¿no? Yo no, a todos excandidatos, ¿no? Porque se necesita un cortinón de humo para que de esa manera nos podamos olvidar. Esta ley, señor Presidente, merece mayor análisis. Esta ley puede generar una serie de perjuicios, no solamente al gobierno de turno, sino a las entidades estatales en general. Esta ley ni siquiera menciona a la ley que regula la publicidad estatal, que ya está vigente, y sin embargo se dice de frente, queda prohibida toda publicidad en medios privados, cuando ya existe una ley que regula la publicidad estatal, que es la ley 28674. No es que uno esté en contra de ponerle límites a lo que pueda hacer algún presidente regional, alcalde, que efectivamente es cierto lo que han dicho algunos parlamentarios, que en algunas regiones, en algunas localidades, son mecanismos de extorsión. Eso es cierto, pero para eso ya hay una ley que regula la publicidad estatal, una ley que podría empezar a utilizarse o mejorar en su reglamentación, o no hacer una nueva ley que no ha sido lo suficientemente discutida. Acá no es estar en contra,
Se está reclamando que se discuta más para que se perfeccione el instrumento y de esa manera no sea nocivo. Gracias, presidente. Es una interrupción que... Está en interrupción. Tiene la palabra el congresista César Villanueva. Gracias, presidente. La segunda interrupción para la congresista. Segunda interrupción, congresista Gracias, Corta. presidente. Gracias, congresista. Solamente para hacer una aclaración. La ley tiene... Le pedí al señor Cheput que no se retire un ratito porque quiero aclararle algo. Señor Cheput, una aclaración en buena nota, sin entrar en el debate a través de la presidencia. El proyecto de ley no se presenta el día de hoy ni la semana pasada porque se nos ha ocurrido, se le ha ocurrido al señor Mulder. La ley tiene medio año. No tiene nada que ver con el tema Barata que ha salido recién el día de hoy. O sea, no creo que valga la pena argumentar con que el señor Barata está declarando desde hoy día para con eso contaminar y mezclar el proyecto de ley que no tiene nada que ver. Hace medio año que está puesto. Nada más. Gracias. Sí, cómo no, congresista Cheput. Lo sé. Mi posición es estrictamente política y yo tengo derecho a mencionar esa circunstancia. Lo que estoy señalando, y vuelvo a verificarlo, señor presidente, es que yo no estoy en contra del espíritu de la ley y estoy de acuerdo con los fundamentos que han dado muchos de ustedes. Lo que sí creo, y me reafirmo, es que no es el momento para aprobarla porque tiene una serie de vacíos. Nada más, señor presidente. Congresista Villanueva. Gracias, presidente. Presidente, el presupuesto para publicidad es relativamente alto en el país y es mal usado. Yo le voy a decir desde mi experiencia de gobernador o de expresidente regional, desde los gobiernos locales, hay sin duda un uso y abuso de los recursos en función a tener una publicidad todo el tiempo, 4 años de campaña, mediante el uso del presupuesto para la información, distorsionado para hacer la publicidad, ni siquiera de las obras, explicar las obras, que es parte de la información, sino de una publicidad personal y ni siquiera de partidos, porque esa es parte de la crisis de los partidos, es la individualidad puesta al servicio de la política. Entonces, ¿hay la necesidad de informar? Sí hay la necesidad de informar. Cada alcalde distrital, provincial, regional, nacional, tiene la necesidad de informar. Por lo tanto, yo acojo la expresión, la exposición de Víctor Andrés, en el sentido de que es la regulación lo que está faltando acá. Falta cómo regulamos el uso más transparente de los recursos que tenemos, y esta ley ayuda al gobernante local, regional, a no ser chantajeado tan fácilmente por el poder local también. Pero ahí hay un vacío que entonces yo digo, cubierto eso, esta ley está bien, pero hay un vacío que iría en desventaja de la información a los niveles regionales, locales, es de que el uso de los medios del Estado como un único vehículo de información es insuficiente. Por lo tanto, podemos mantener eso, pero hay la necesidad, no sé si en la reglamentación, en algún mecanismo, poder facilitar mecanismos que permitan a las autoridades donde no hay manera de resolver rápidamente un contrato de información con un medio del Estado, para que esta publicidad o esta información de las obras públicas pueda fluir. Ese sería nuestro comentario, presidente, y hecho eso, a mí me parece que es una ley que debiera aprobarse. Muchas gracias, congresista Villanueva. No habiendo ningún otro orador en la lista, le doy la palabra al congresista Mauricio Mulder. Presidente, creo que se han dicho ya todas las cosas que hay, los textos están allí, cada uno lo interpretará como estime pertinente. Señalar, presidente, que se ha recogido la sugerencia del congresista Villanueva en el inciso B del artículo 5º, que quedaría redactado de la siguiente manera: prohibición
Inciso B, acordar precios superiores a las tarifas comerciales del medio. En ningún caso el monto contratado puede ser mayor al 10% del total facturado por el medio de publicidad, siempre y cuando no supere el 0,25% de la partida de bienes y servicios de la entidad. Y también una propuesta del congresista Torres en el inciso C, en el sentido que quedaría es, inciso C, contratar servicios de publicidad con medios que no cuenten inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, ni con personas naturales ni jurídicas que no cuenten con autorización del servicio de radiodifusión vigente. O sea, radios clandestinas, eso no. El resto, presidente, ya es un tema en el que cada congresista, cada parlamentario votará de acuerdo a su conciencia, pero es, sin duda alguna, una propuesta que más bien lo que hace es corregir la ley 28874, que es una ley que tiene 10 años de vigencia y que es la que regula la publicidad, y por supuesto no reguló nada, pues 700 millones de soles en publicidad. Entonces, presidente, creo que este tema puede ir al voto. Muchas gracias, señor congresista Müller. Congresista Quintanilla. Antes de la votación, señor presidente, informo a la Comisión Permanente de que me voy a inhibir en esta votación por dos razones. Soy miembro de la Federación de Periodistas del Perú, filial Juliaca, y a su vez mi familia, en concreto mis padres, tienen en propiedad Radio Juliaca en Juliaca. Gracias. Muchas gracias, congresista. Bueno, vamos a el texto repartido, distribuido 1 y 21. Vamos, por favor, señor relator, a proceder a votar las cuestiones previas presentadas por el congresista Quintanilla, Chacón y Violeta, para que regrese a la Comisión de Transportes y además pase a la Comisión de Constitución y Justicia. Se va a poner al voto la cuestión previa. Señores congresistas, Mantilla Medina. Mantilla Medina, no. Acuña Núñez. Mulder Bedoya. Mulder Bedoya. Mulder Bedoya, no. Alcorta Suero. Alcorta Suero, no. Alcalá Mateo. Alcalá Mateo, no. Ávila Rojas. Becerril Rodríguez. Becerril Rodríguez. Beteta Rubín. Reategui Flores. Reategui Flores, no. Salaverry Villa. Salaverry Villa, no. Salazar de la Torre. Salazar de la Torre, no. Sarmiento Betancur. Sarmiento Betancur, no. Segura Izquierdo. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, no. Uñagua Huasanga. Uñagua Huasanga. Bartra Barriga. No. Bartra Barriga, no. Arimborgo Guerra. Arimborgo Guerra, no. Chihuán Ramos. Uñagua Huasanga. Uñagua Huasanga, no. Violeta López. Violeta López, sí. Cheputmur. Cheputmur, sí. Eresi Chicoma. Eresi Chicoma, sí. Rosas Beltrán. Arana Segarra. Montenegro.